una gran família ha sigut el secret que ha estat darrere de la força descomunal de la dona de ferro. I coneixerem una altra gran família, l'Equaldea de l'Olla, una comunitat que amb esforç i molt d'amor està aconseguint recuperar un poble abandonat. Jo crec que tots els passos que he anat fent en la meva vida d'alguna manera m'han portat així, no? Sempre he tingut la idea o el somni o sempre que projectes la teva vida jo la pensava en un poblet, en rural, en amics, en gent, no? En gent que puc considerar la meva família. Des del primer moment que vaig vindre a l'Equaldea vaig sentir que les persones s'alegraven de que arribara. Habitualment fem el ioga per als matins perquè ens serveix per a centrar-nos, per activar el cos també i ens dona energia, no?, per a fer totes les tasques que tenim que fer. Hola, soc Lluís i som la família de Olla. Aldea Reviscolla! Jo estic així des de fa uns 2 mesets i mig, ja et dic, soc un poc jove així, no? Però la llavor que està germinant és algo molt bonic i jo estic així ja com si portara 5 anys. S'hem donat compte que tots, quan fem ioga, tenim molta més energia, no? És com despertar, no despertes només la panxa, despertes també el cos, no? I normalment tractem que cada dia un s'encarregue d'un menjar, no? De tu s'encarregar a un, el que la bellisca, no? No és com que te toca a tu, sinó que al que li sorgís, no?, aquest dia. I després tractem que aquesta mateixa persona no siga la que prepara el dinar també. Yo desde antes lo tenía muy claro, que lo que quería hacer era desarrollar mi vida en un entorno rural y para vivir en un entorno rural con cierta calidad de vida y vida en comunidad. Sí que considero que estoy viviendo con gente que es mi familia, porque aquí pasamos mucho tiempo juntos y bueno, yo soy de Madrid, entonces a mi familia de sangre la tengo lejos, entonces para mí esto sí que realmente es un grupo de referencia en mi vida, ¿no? La Equaldea me aporta apoyo, ¿no?, y sentimiento pues, de eso, de pertenecer a una familia o a un grupo. Somos una familia en la que todos nos consideramos hermanos. Es una cosa curiosa, però funciona bien, la verdad. És tota una comunitat, es treballa conjuntament, diguem, és abandonar un poc la competència, no?, del sistema i clavar-nos en la cooperació, que és realment la manera d'evolucionar que podem tindre. Vaig estudiar arquitectura tècnica i després vaig estudiar restauració i des de sempre m'ha motivat molt el conèixer i intentar recuperar el patrimoni i les tècniques de com es feien les coses abans. Així, les primeres construccions, les més antigues, són del segle XII, per ahí. La asociación que formamos para acometer este proyecto se llama Reviscolla y es una asociación sin ánimo de lucro que su principal objetivo es el desarrollo rural y la repoblación de zonas abandonadas. La obra es algo que me gusta mucho porque nunca había tocado ese campo y estoy aprendiendo un montón de cosas. Y el huerto lo tengo un poco más cruzado, no sé por qué.
Venga. Buenas. Pues te ayude yo, ¿no? Vale. Como tú quieras. Venga, un poquito para acá ya. Pídete la otra parte si quieres. No, no es necesario. Ponte la recta ya. Es que no cabemos bien los dos. Pues al menos guarda tanto. Aquella parte tienes que irte un poquito. ¿Qué querías? ¿Que me empujara la cama más para allá? Un poquito, ¿no? Vale, no, pero yo. No, que ya no eres la mujer de hierro. Que ahora eres la madre de los Blay Villa. Acuérdate. Pero que está. Mamá, están llamando. ¿Vale? Hola. ¿Qué, mamá? Pues aquí estamos, con los amigos. Buenos días. De Dios a los pobres. Buenos días. ¿Qué, Tete? Muy bien. Hola, soy Ángela Villa y estos son todos mis hijos. Hola, soy Paco Blay, el fill mayor de Angelita Villa. Y yo soy Ángel Blay, también hijo de Angelita. Hola, soy Javi Blay Villa, hijo pequeño de Angelita. Hola, yo soy Lola Blay Villa y ella es mi madre, Linda Baker, la mujer de hierro. Mira, mamá, tengo un encargo de 200 bandejas de estas para una falla. 200. Esta es la muestra para las Sí, mujeres y esta es para los hombres. Me llamo Angelita Villa Garzón, soy de Cenizate, de provincia de Albacete, y vivo en Valencia toda mi vida. Aquí me casé, aquí tengo mis hijos y aquí sigo viviendo. Mi nombre es Ángel Ernesto Blay Villa. Llevo toda mi vida aquí en Aldaya haciendo abanicos, que es lo que más sé hacer, aunque sé hacer más cosas. Soy mago, soy músico, pero esta es mi auténtica pasión, son los abanicos, claro. Mi madre fue una gran artista conocida con el nombre de Linda Baker, la mujer de hierro. Mi madre, por ejemplo, cuando tenía 14 años trabajaba en una panadería y cargaba los sacos de harina, que eran de 100 kilos, pues como si fuera una caja de galletas. Pues aprovechándome la fuerza, vino un amigo nuestro de Mallorca, Sansón del siglo XX, que la habréis oído nombrar, y era muy amigo nuestro. Se quedaba aquí en casa, él y la mujer, y me dice, Angelita, ¿por qué no haces esto un día? Y yo, calla, no, que a lo mejor la gente se cree que yo no soy femenina, tal. No, mujer, nada más, hay mucha gente por ahí que hacen cosas. Y por eso fue. Me hizo hacerlo más él que yo. Yo no tenía ni ilusión ni yo, que me daba un poco de vergüenza. Pero luego ya cuando empecé vi que la gente lo cogía muy bien y eso, bueno, pues vamos. Ella llevaba un espectáculo, era atleta y lo que hacía era ejercicios de demostración de fuerza. Yo doblaba hierros con la muñeca, me pegaba en el muslo y en las piernas, ¿no? De hierro la primera parte y la segunda parte ya era pues con las motos, pegaba las motos con la boca también, arrastraba un camión si era rompía las barajas. Además yo se les daba al público para que lo observaran. Yo no iba diciendo, no, y el público se lo daban, lo miraban y todo. También sujetaba una barra de hierro con los dientes y se colgaban a los dos lados 6 hombres y haciendo fuerza la doblaban entre todos y ella aguantaba pues, de pie con su dentadura. Jo encara, ni jo ni la família sabem o comprenem com podria fer aquestes coses que estan ahí. Y gracias a eso pues tenemos un piso y hemos criado unos hijos y eso, porque él no tenía nada y yo menos. Ahí, la verdad sea dicha. Y al final de la carrera artística de nuestra madre, nosotros, Paco y yo, llegamos a actuar con ella, y Javi también, los hermanos, por separado llegamos a actuar en su espectáculo. O sea que colaboramos, esos magos que ella siempre había llevado, pues nosotros tomamos el papel. He hecho muchos animales.
Vamos a irnos para el taller, mamá. Ah, vale. Ya es hora, ¿no? ¿Qué? Que hay mucho trabajo. Hay que trabajar. Vale. A ver, mamá, vámonos. El projecte l'iniciem fa vora 5 anys i durant aquest temps pues, hem treballat molt en generar una relació de confiança en els propietaris i en la gent del voltant que habita aquestes muntanyes o que d'alguna forma les treballa i tal. I fruit d'aquest treball, que ha sigut tranquil, lento i un poc tediós, pues, hem arribat a una sèrie d'acords en propietaris per a tindre una sessió de les runes i de les terres que estaven abandonades per a poder, a partir d'ahir, desenvolupar un projecte. Nosaltres ens constituïm com a associació per la custòdia del territori. Ja tenim tots els permisos, tenim l'aigua, tenim la llum elèctrica. Vindre així és completament una altra forma de vida, és aprendre la gent a tornar-nos a relacionar, sobretot, perquè avui en dia, en els horaris que tenim, no? En tot este quadriculat dia, pues no podem ja veure eixir el sol, no podem mirar una persona potser als ulls quan parlem amb ella en tranquil·litat, totes aquestes coses. Les tasques que més m'agraden, me dedique molt a les gallines, no? A condicionar l'espai, a netejar el gallinero, a veure com estan. Estic ahí investigant perquè la veritat és que mai he tingut gallines i em fa goig. Con las gallinas también tengo mucha motivación, estamos ahí, Anaís y yo, viendo cómo conseguir que estén todas a gusto. La gallina es un animal que no los termino de entender, pero bueno, me caen simpáticas. Ahí, a ver cómo está esto. ¡Oh! Venga, va. Mira qué buena. Hem recollit unes ortiguetes a l'arrosset. Tenia un roglet. Per exemple, no fa molt van fer una paella d'ortigues, que per cert estava molt bona. L'arròs en panses, que es feia antigament també. També aprofitem, diguem, el que tenim en l'entorn per a utilitzar-ho, no? En racionalitat. Que bonica. Sempre me recordo una frase també que diuen: si vols caminar ràpid, camina sol, però si vols caminar lluny, camina acompanyat. Ja tenim brosetes per fer el dinar. Mis padres vinieron a Valencia, que vivíamos en Quart de Poblet, y aquí ya se conoce a Paco. Paco era pintor de abanicos, tenía el taller de abanicos, y fue torero, fue muchas cosas. Y bueno, era un hombre, mejorando el presente, muy intelectual y muy listo, y sabía todo, hacía de todo. O sea que siempre trabajaba para él. Nuestro padre, Paco Blay, siempre combinó los abanicos con los espectáculos. Era una persona muy inquieta y intelectualmente muy activa. Estuvimos 6 o 7 años festeando. O sea que no fue casarte enseguida y eso, no. Tuvimos 6 o 7 años. Porque siempre estaba encima, siempre estaba... Ay, me sabía mal ya de tanto que me quería cuidar. No porque trabajaba, porque era un chico, me quería bastante. Y estaba siempre, ay, come esto, toma esto, güey. Demasiado, yo me ponía nerviosa. Que decía, chico, cállate ya. Hola, ¿a qué vamos a estar en el museo? A ver la planta nueva que hemos puesto de abanicos. Ah, sí, yo no la conozco, no he oído. Pues está bueno, pues cuando queráis, después del café. Este año, agosto, el 24 de agosto me hacen hacer el pregón del pueblo, de las fiestas del año. Sí. Es una costumbre, claro, uno da la entrada a las fiestas y al pueblo.
un treball nostre també és la restauració de palmitos antics. Este és un palmito del segle XVII. És l'última adquisició de la col·lecció nostra. I ara hi ha que restaurar-lo. Es muy antiguo. Mamá, ¿y cómo conociste tú al papá? Pues lo conocí toreando. Me fui a un pueblo de fiesta y lo vi toreando. Y ahí lo conocí y luego ya pues estas cosas que hacen, nos vemos el domingo, no nos vemos, y ya lo conocí. Y a raíz de eso te hiciste rejoneadora, Yo, ¿no? sí, yo montaba a caballo con un maestro de aquí de Valencia y vino conmigo muchas veces también a verme montar a caballo y al final pues resulta que nos enamoramos. Qué bien, así Ay. estamos nosotros aquí. Mira qué belleza, qué resultado ha quedado. Parecía que eran irrecuperables, ¿verdad? Han resucitado. Sí, sí. Increíble. Perfectos. Son esas cosas que cuando acabas dices, caramba, después de tanto trabajo, merece la pena. Enhorabuena. Gracias. Así es. El meu poble li diuen olla, un poble de germans amb sempre molt de suar. Per a mi és una religió, no conec un lloc on et visca millor. El meu poble és olla, rima amb el accent, per a mi no m'importa. Per a mi és una religió, no conec un lloc on et visca millor. Les tasques que més m'agraden són totes, perquè la veritat que el que m'agrada sí és que no estic... no és com en un treball convencional en el qual t'especialitzes en alguna cosa, et centres en alguna cosa i dediques tot el teu camí en aquest sentit. Això, sincerament, és avorrit. Pues ahora yo me la monto. Avui sí, però... Jo, no, jo... Pensar para todos. Estic cara baix. Esta comunidad se ha transformado poco a poco en una familia que elegimos nosotros. Hi ha una família que t'aporta com una xarxa en la que tu pots desenvolupar-te i pots també apoyar-te, no? I relajar-te, i delegar, i aprendre, i tot això. Utilitzem l'espart per a trenar el canyís que fa de coberta en el corral aquell que estem arreglant allí. Com s'ha fet tota la vida, tots els materials venien d'ací de la... s'arreplegaven de per ací, es transformaven i avant. Tota la vida s'ha fascat espart ací en Marines, és molt conegut el poble per l'ofici de l'espart. El tema d'energia ja tenim placa solar, no hi ha problema. En tema d'aigua també. O sigui que ja tenim el tema d'energia i aigua, que ha sigut bàsic, no? Ha sigut el gros de l'assumpte els 5 primers anys que han treballat ells, i ara pues, necessitem ferramenta, no? De fora, necessitem algunes coses. Sí, yo he tenido mucho apoyo y mucha ayuda con mis familias. La familia de él no tanto porque estaba en Aldaya y cada una de sus hermanas pues estaban casados y no. Pero mis padres, como estaban aquí en Valencia, pues se venían aquí, lo cual le daba estar aquí que estar en su casa, igual. Sí, tengo muchos recuerdos de ella. De niño lo normalizas todo, hasta que descubres que todo aquello que tú crees que es normal se sale. Es algo muy extraordinario.
Esto tardé más en notarlo. Este és un ferro, era recte, l'agarrava, no sé com se ho ficava ahí, i donant-li voltes al ferro. Uy, ¿qué haces por aquí? Pues mirando el espectáculo. A ver cómo está la paella. Així tinc un altre ferro que només agarrar-lo. Este tenía. Això pesa. Lo hace ya. Sí, no, sí. Ya Va a ser el último. Este Este es el último que tú doblaste. Nuestros abuelos tomaron el papel de segundos padres, puesto que durante la época de colegios mis padres se iban por temporadas largas, hacían giras y nos atendían nuestros abuelos. Molt unida, ja des de sempre. Ja els pares de nosaltres, els iaios, ja era una família. Nosaltres estiguérem visquent els iaios doncs, fins als 10 o 11 anys en ells, mentre el pare i la mare s'anaven per ahí a treballar a l'espectáculo de la Mujer de Hierro. No sé, era una madre pues dedicada a sus hijos, tanto cuando actuaba como cuando estábamos en casa. És la meva família de palmiters. El meu pare triant conxes de nacre, la meva dona, que és enteladora, jo, ma mare, bordadora, el meu germà Paco, el meu germà Xavi, i un dels meus fills, que és la quarta generació de palmiters. La meva família som els últims palmiters de nacre i ja del reducte que queda en tota Europa. Hola, buenos días. Mira, estaba buscando algo para darle un detalle a mi madre esta tarde, que le hacemos un homenaje y quería algo floral, pero no tengo muy claro qué. ¿Pero te apetece más un ramo de flores o una planta o...? Pues yo creo que una planta. ¿Sí? Sí, ¿Te que gusta me más da una más tiempo, planta? sí. ¿Has visto que tengo dentro? Me ha llamado la atención las orquídeas que tienes ahí fuera. Ah, vale, pues mira, vamos a verlas. Claro, mira, te gusta. Esta es la orquídea está preciosa. Mira cuántas flores tiene. Pues esta. Está muy, muy bonita. Vale, pues esta. Mira qué color también. Está Exacto. preciosa. Pues qué cosa más chula vais a hacer a tu madre, ¿no? Un homenaje. ¿Cuántos años tiene? 87. Ay, mío, 87. Muy bien. Pues nada, que se ponga muy contenta. Gracias. Adiós. Hasta luego. No nos podemos olvidar que todo esto es viable solo si replanteamos nuestras vidas hacia un modelo más comunitario, ¿no? Y la mejor manera es entenderlos como una familia que elige. Considere el model de tribu un model possible i estem experimentant-lo així. I bueno, que no estem inventant res nou. Que és molt enriquidor quan tractes de fer aquesta família no només en una persona, sinó en moltes. Veure com creixem tots quan se trobem els uns en els altres, no? I s'escoltem i aprenem, perquè és que el bonic és que cada persona sí té una personalitat, bueno, té una manera de ser diferent. Me vine aquí buscando la autenticidad que echaba en falta en mi vida. Principalmente el estar en contacto con la naturaleza es uno muy importante. Bueno, pues pensem un minut què aportem a aquesta comunitat i què ens aporta la comunitat. L'assemblea és una eina que pense que és superconstructiva, és un moment en el que s'ajuntem tots
i podem parlar des del cor, no? Moltes vegades són coses pràctiques de mira, tenim que fer aquesta tasca o tenim que fer això i com ho anem a fer, no? I cadascú pot expressar la seva veu, però penso també que és un espai molt integrador. Sentir que tots estàveu ahí ajudant i com que estaven tots molt concentrats en el que estàvem fent i la veritat que el resultat ha sigut espectacular, així que moltes gràcies de veritat. Bueno, pues avui ha sigut un dia molt guai, la veritat, n'hi ha hagut molta activitat i hem estat tots molt per la llavor des de primera hora del matí i dir que el dia d'avui he estat molt a gust en l'Horta, en Desi, en Nàdia i en Àlex i aquest moment m'ha agradat molt. En sèrio, m'he sentit superconnectada en la terra i que m'agradaria que aquestes persones també vingueren més per ací i jo també impulsar-me a vindre més per ací. La igualdad es más allá que las personas que la habiten, es el espai, es el entorn, es el proyecto, ¿no? Entonces això a mi possibilita un infinit de possibilitats de desenvolupar-me a nivell personal i a nivell col·lectiu. Vamos a ver ahora aquí. Aprovechando que hemos hecho una nueva cesión de abanicos y que ya están instalados en sus vitrinas, queremos que nuestra madre vea esta nueva colección y aprovecharemos la ocasión, porque queremos hacerle un pequeño homenaje que ella se merece por todo el apoyo y el cariño que nos ha prestado durante años. Así que iremos al Museo del Abanico, de aquí de Aldaya, y veremos la nueva exposición que hemos montado y de paso les regalaremos algo que a ella también le gusta mucho, aparte de los abanicos, que son las flores. Lo de la mare, que ha sigut l'homenatge que s'ha fet en el circ, pues un de tants que s'han fet i els que encara queden per fer, pues és molt emotiu per tota la família, per tots nosaltres. Esta vesprada estem en una família molt volguda d'artistes palmiters i reconeguda d'Aldaya, però esta vesprada no anem a parlar de la seva vessant com a palmiters, sinó una desconeguda i molt interessant vessant artística. Paco ens parlarà d'aquest tema. Bueno, pues jo, com ha dit antes, soc el fill major d'Angelita Blay i avui anem a fer-li un petit homenatge, homenatge dels 40 anys que va ser ja de la finalització de l'espectacle de La Mujer de Hierro. Y nuestra madre a diario viene aquí al taller para estar con nosotros. Entonces es algo que desde siempre lo hemos visto y lo hemos sentido así, ¿no? Esa gran unión entre hermanos. Un palmito de la familia Blevilla, pero a la reina de la Força. Más allá de lo económico, más allá de cualquier otra cosa, ante cualquier pequeño incidente o problema, siempre decimos, ante todo, somos hermanos. A partir de ahí, hablemos, pero ante todo, nos queremos. Això és en el dia del teu homenatge, a estos 40 anys, 40 anys que deixares ja. Així, Lola, te portem tota la família un regalet. ¿T'agrada? Una familia que nunca nos hemos disgustado con nada. Siempre hemos estado conforme con lo que hemos hecho. Si hemos tenido que hacer una cosa que yo, por ejemplo, que diga, pero si mis hijos que lo sepan, lo comunicamos. Igual ellos a mí, Mamá, ¿qué te parece esto o lo otro? Y yo, chicos, pues ya sois mayores. O sea que somos una familia, una piña, que no hay secretos entre nosotros. La mayor herencia que nos pudo dejar nuestro padre es la unión, la piña que formamos la familia. Pero hay algo muy importante, los cuñados y las cuñadas. Porque si los cuñados y las cuñadas no se llevan bien, ahí hay un fallo muy grave. Y es cierto, porque luego me hizo reflexionar y darme cuenta que efectivamente es que los cónyuges de mis hermanos y la mía se llevan maravillosamente bien. Esta mañana de paseo con la gente me encontré. Tengo muy buenos hijos y yo creo que tendré buena vejez, creo. Yo con ellos me he portado toda mi vida y me portaré mientras viva, son mis hijos, como no los voy a querer, como todos los padres queremos. Y mira, ir pasando la vida.
Viva la gente, ahí donde quiera que vas. ¡Que viva la gente! Viva la gente, es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil y más gente con corazón. Habría menos gente difícil y más gente con corazón.